Hola Foxitos, sí Foxiocho. Sé que hace tiempo que no subo vídeo, pero bueno, eso va a hacer un mes y algunas semanas. Pero bueno, no pasa nada, estamos aquí para hablar de algo increíble. Han funado a 4 miembros de la FNAF Army. Qué bien, qué bien. Bueno, te levantas y ves esto y es maravilloso, ¿no? No te lo podías ni esperar. Entonces, pues bueno, de repente me aparece en Twitter, porque lo reposta uno al que sigo, que básicamente al parecer el usuario Heavenses, ¿vale? Bueno, la arroba ya lo tendréis ahí, supongo, os habré puesto algo. El cual, pues bueno, ha hecho un hilo, ¿vale? Exponiendo un poco a 4 sujetos de FNAF Army, ¿vale? Y bueno, justo hoy, que es la salida del Stars Collapse, el fangame que estaban preparando, en el cual serán algunos que son partícipes del propio fangame en forma de enemigos. Es impresionante. Os voy a leer literalmente esto sin guión, porque es que es increíble. Literalmente empieza así, ¿vale? Bueno, te pone un texto en inglés diciendo que vas a poner así estas personas, no sé qué, y bueno, te pone versión en inglés, versión en español, ya está. Vamos con la española, que como he visto, el usuario es de habla hispana, con que bueno, por lo menos así será la versión más fidedigna del documento. Bueno, comienza, literalmente esto lo voy a leer tal cual sale, vais a tener ahí el documento y vais a flipar. Hola, hoy les quiero hablar sobre la gente que está detrás de este fangame llamado Stars Collapse y el grupo de youtubers que componen el juego pertenecientes a la FNAF Army. Advertencia. Y bueno, pues la advertencia con lo que contiene el documento, bla bla bla. Y empiezan con Sabino. Sabino69 o también conocido como Omega Knight. Y dirías, bueno, un fan de Nintendo, pues bueno, a ver, FNAF hay muchos fans, ¿no? Y entonces, pues bueno, te pone que... Y te habla básicamente de... Desde hace tiempo se sabe que Sabino69 ha hecho 2 cómics, los cuales contenían personajes como protagonistas, uno de ellos completamente eliminado, mientras que el otro se puede encontrar en una página bajo su seudónimo Omega Knight, vamos, que es la misma persona, y ahora explica básicamente por qué es la misma persona. Y luego te informa de que antes estos cómics se subieron a su página, Sabino69 Stories, como se creó una web para esto, pero fueron eliminados. Vale. Bueno, te pone un cómic de Spider-Man, básicamente, de Miles Morales, y también del personaje Carnage, que es uno de estos de... Bueno, en español se llama Matanza, pero bueno, lo mismo. Uno de Venom, ¿vale? Venom 2. Y bueno, ahora te explica. Y ahora, ¿cómo sé que Sabino y Omega Knight son la misma persona? Esto literalmente estoy leyendo lo que pone, ¿eh? Aquí yo no estoy afirmando nada. Bueno, al final del cómic se muestran más cómics del creador, y como recordarás te mencioné que Sabino posee una página propia, Sabino69 Stories. En el inicio de esta se puede observar a este personaje anciano con una cicatriz en el ojo, que es un señor así que, bueno, ahí está. Te pone varias fotos y luego te pone al final como la parte. Pasemos al siguiente integrante de este grupo, Sunan Napster. No, no puede ser. De hecho, es de los que han funado es el que mejor me cae. Es que, mira que era mala suerte, ¿eh? De Sabino, a ver, ahora viendo un poco, recordando, me lo podía esperar. Pero de Sunan no. Vale, Sunan, si bien no hizo mucho, lo que hizo sigue siendo grave. Bueno, defendió a ciertas personas en un post así y puso literalmente totalmente de acuerdo, no podría haberlo expresado mejor. Y básicamente pone una captura que está fijada por Sunan, pone de hace 36 minutos, esto lo vamos a contrastar, lo estáis viendo ahora en pantalla si es cierto o no. Posteriormente, estar de acuerdo con, bueno, que básicamente critica sus actitudes, ya está. Y pasemos al siguiente punto, colaboraciones. Y bueno, que ya básicamente conoceremos a Nami Gaga. Yo honestamente ni idea de quién es. Tampoco es que... A ver, me considero snaftuber, pero tampoco estoy muy enterado de esto y tampoco me interesa demasiado estar siguiendo todo el rato personas que se dediquen a FNAF. Lo siento, pero no. Y bueno, te pone aquí que existe un hilo sobre el usuario en cuestión, pero bueno, vamos a pasar del hilo porque ya me lo he visto y pues vale, ya está, ahí está. Y bueno, ¿y qué tiene que ver? Y aquí se pone lo interesante. Y es que básicamente esta persona hizo una colaboración con Gigi Game. El señor le funan porque hizo una colaboración con la tal Nami Gaga, que al parecer en YouTube se llama Nami G. Bueno, bueno. Y te pone una captura literalmente de que pone stream 1 millón de subs con GG Games jugando FNAF y The World. The World supongo es un juego de terror cualquiera, pues aunque bueno, ahí estará. Y bueno, y además critica los dibujos de la tal Namista. Y después dice que bueno, que antes del directo
todo el mundo sabía lo que hacía la usuaria y luego que al parecer GG Games también debía de saberlo, cosa que no sé si te acuerdas, no tendría por qué saberlo, lo voy a defender en este caso. Porque no tiene por qué, honestamente, si yo no sé realmente cómo de enteraste GG Games de las redes o no, o si mira Twitter cada semana, o si yo qué sé, o si tiene alguien encargado de verlo, o le ha dejado la cuenta a un amigo para que le informe de las noticias importantes y contestar a ellas, no sé. Apuesto que no es nada de eso y que básicamente se conectan cada semana y ya está. Se conecta una vez a la semana o dos, pum, fuera, ya está. Y si no le sale en su feed, no tiene la culpa, honestamente. Pero bueno, supongamos que lo que dice es cierto o no, pero bueno, vamos a dejarlo un poco en el aire por si acaso. Y luego pasan a Frankie West. Frankie West sí que a mí me ha parecido en la timeline que básicamente es como cuando vas así de mensaje en mensaje, pues bueno, te va saliendo. Y bueno, me ha aparecido varias veces de retweets de gente y demás. Y bueno, que al parecer esta persona tiene un server de Discord llamado server FNAF Hispano, que eso sí que me suena de su bio, que lo tiene puesto. Y bueno, en el cual hay varios usuarios y demás. ¿Y cuál es el problema? Y aquí te dice que dejó entrar a tal Nami Gaga, la cosa que me parece curiosa y que actualmente sigue estando. Que esto ya es como es un poco, mire, las capturas se nota que están tomadas al día de hoy. Después, más información de GG Games. GG Games filtró la dirección IP e información personal de un niño. Básicamente un doxeo. Algún imbécil ha usado mi correo para hacer una cuenta en un sitio que está censurado, ni idea qué es. Ahí os dejo su IP. De México usando Windows 10 con navegador Opera, haced lo que queráis. A ver, ahora sí que me acuerdo un poco de esto y honestamente no creo que tenga la culpa. Es que si el día de mañana te entra alguien en el correo y se crea una cuenta en cualquier sitio, ya me da igual donde sea, como si es Twitch o como si es Spotify, pues obviamente vas a estar resentido y vas a querer tomar un poco la justicia por tu mano. No lo veo mal. Es que honestamente, si te han hackeado la cuenta o han intentado hacer algo con tu cuenta, pues bueno, es normal. Por lo menos a mi parecer, que se intente optar por este tipo de medidas, pero bueno, aunque sea desproporcionado, es que yo esto lo avalo, honestamente. Es lo que haría yo también, si nos ponemos, así que pues bueno. Como que esto no creo que sea. Aunque sea un niño, se creería gracioso, pero es la doble vara de medir, ¿no? Lo que es gracioso para algunos, para otros no lo es. Ya está. Entonces, pues bueno. Y por otra parte, volviendo a las colaboraciones, esta persona hizo múltiples vídeos con Town Gameplay. Esto, esto ya sí que lo de Town Gameplay, mira, esto ya voy a explicarlo. Sé que está el meme de Town, del hombre demorado, etcétera, pero me gustaría explicar algo, ¿vale? La persona que hizo básicamente todo, que yo veo muchos canales de salseo y demás, es básicamente Dallas, ¿vale? Dallas contacta con X personas dan un testimonio, Dallas lo expone, pum. Eso es básicamente el modus operandi, no hay nada de malo en ello, ahí está. Ahora bien, si la propia persona no se pronuncia, porque no lo va a hacer, yo honestamente lo digo, y de hecho un amigo suyo dijo que no, que únicamente es porque esas fotos salieron por ahí o el vídeo y demás. Pero bueno, yo ahí honestamente tampoco que me quisiera meter, pero ahí está aparecido aquí, pero no pueden dar como verídico honestamente, no poner presunto, porque es que literalmente una parte no hizo la denuncia en ningún momento, con que ya el testimonio es dudoso, de dudosa veracidad, y luego también, sí, joder, si tampoco ha dicho nada al respecto, honestamente no creo que se pueda hacer esto. Y mira que yo también dejé de consumir cuando me enteré de esto, pero voy a ser sincero, objetividad ante todo. Es que literalmente que me afirmes algo así, sin tener pruebas reales, fehacientes, es que manda narices. Pero bueno, sí, ya será una cosa que le dejaré de comentario a la persona del hilo, porque es que manda narices la cosa. No puedes estar afirmando esto, es que tiene que ser un chiste. Pero bueno, y básicamente esto es la funa a Stars Collapse.